Buena tarde. Es un gran gusto estar aquí. Es un placer participar, oír todo lo que se ha dicho, escuchar esta música, ver a los intérpretes y bueno, también enterarnos de los problemas que han tenido. Esto es maravilloso para mí, poder participar con gente tan interesada en el arte. Y esto de la musicoterapia, pues es un decir, porque la musicoterapia en realidad es arteterapia. Cuando hacemos musicoterapia usamos la danza, usamos también la pintura o el modelaje, y aunque no es un arte depurado, de todos modos es parte de lo que el ser humano hace como parte de su devenir, es decir, el ser humano nace con una capacidad artificadora. El ser humano tiene una conducta artificadora de por sí, desde el nacimiento. Es como el lenguaje. A nadie le enseñan realmente a hablar. El bebé empieza a articular palabras y empieza a decir y a imitar, porque ya tiene dentro de sí una información genética que le permite desarrollar esto. Y la música y el arte es lo mismo. Tenemos ya dentro de nuestros genes una capacidad innata. Ahora, como decía el doctor Gómez Montt, al que le agradezco mucho la invitación, yo empecé a trabajar aquí por la ausencia de la doctora Muro, que desafortunadamente se fue, falleció. Pero tuve la oportunidad entonces de empezar a trabajar en este instituto. Poco después de integrarme al instituto, ingresé a la subdirección de investigaciones clínicas, al departamento de epidemiología, y empecé a trabajar desarrollando, por un lado, investigación básica, formación de comunidad científica o recursos humanos, tratando de hacer modelos animales con el arte, y también indagando acerca de la evolución del arte, porque si no sabemos los orígenes del arte, es difícil saber por qué está funcionando y qué es lo que pasa con él. Aquí entonces desarrollamos diferentes actividades que tienen que ver con todo esto que les acabo de decir. Y dentro de la investigación hay algunos trabajos, ¿no? Como trabajos en pacientes con depresión o trabajos a nivel de la química del cerebro, como encontrar los niveles de mioinositol en el cíngulo posterior en depresivos, o este problema de la música, la emoción y la memoria episódica, que es muy importante. Cuando yo hablo de música y memoria o música y otras cosas, en realidad hablo del arte. El arte en general, la danza o la pintura o la escultura, cualquier arte tiene que ver con todo esto, y espero poder al final decirles cómo está la relación. En enseñanza también hemos trabajado y tenemos intervenciones clínicas experimentales, y el uso de este tipo de terapias es actualmente todavía en muchas partes del mundo a nivel empírico. No sabemos las bases científicas, y por eso es por lo que yo estoy trabajando, ¿no? Para descubrir esto. Mi carrera empezó en realidad con José Luis Díaz, que ustedes escucharon hace un momento, con todas estas cosas tan profundas e interesantes, y este es un trabajo que yo desarrollé con él. Empezamos a trabajar con esto en la maestría, y él me impulsó para que pudiéramos encontrar, ¿no? Un modelo adecuado, ¿no? De las emociones. Nos basamos en los estudios de Russell, de Plutchik y de Wilhelm Wundt, que también fueron estudiosos de la emoción. Finalmente hicimos nuestro propio modelo, que después nos sirvió para poder hacer un siguiente experimento, que fue el de la respuesta a la música, en donde hicimos toda una escala de las emociones y pusimos a personas a escuchar música,
más de 120 personas, estudiantes universitarios, y encontramos que en todos ellos se establece un acuerdo de emoción para cada tipo de música. Son 10 tipos de música, y cada tipo de música tiene un perfil dado por las votaciones de todas estas personas. De aquí encontramos que, bueno, aunque las votaciones no son totalmente unívocas, sí hay un acuerdo entre evaluadores acerca de qué emoción está evocando una obra musical. De aquí pasamos entonces a un estudio con electroencefalograma y resonancia magnética, también buscando estos correlatos emocionales en el cerebro. Y aquí, bueno, hicimos una reducción de los estímulos, pusimos un estímulo agradable, un estímulo muy desagradable, que es la obra de Prodromides, y pusimos también una obra de Mahler. En realidad nos quedamos al final con Bach y con Prodromides, que fueron lo agradable y lo desagradable. Los correlatos finalmente para lo agradable nos muestran una correlación y una imagen cerebral muy reveladora, aunque la imagen cerebral con resonancia magnética no es tan espectacular, sí nos habla de cómo naturalmente está expuesta la corteza auditiva primaria, pero en corteza frontal también vemos. Pero aquí es curioso, ¿qué corteza frontal es la que está siendo activada? Y en esta música agradable, en esta música de Bach que les pusimos, se activa el hemisferio izquierdo. Y el hemisferio izquierdo en nosotros es el hemisferio dominante. Este hemisferio dominante es el que controla todo lo que ya conocemos. Y el hemisferio derecho nos ayuda a vivir en el mundo explorando las cosas novedosas. Y el hemisferio izquierdo nos ayuda a vivir en el mundo trabajando y poniendo a funcionar lo que ya conocemos. Cuando aprendemos cualquier cosa, la aprendemos con el hemisferio derecho y luego la pasamos al hemisferio izquierdo, ya sea en música, ya sea en danza, ya sea en lenguas. Cualquier cosa primero pasa al derecho y luego al izquierdo. Claro, tanto en la música como en la danza hacemos uso después de una memoria que es la memoria de procedimiento, en donde ya no tenemos que pensar absolutamente nada para que se realice. Cuando esto no se puede hacer, quiere decir que nuestro conocimiento acerca del arte no está verdaderamente depurado, verdaderamente maduro. Este es entonces el correlato con la música desagradable, y aquí encontramos el otro caso, es decir, aquí encontramos una activación no solo del hemisferio izquierdo, sino también del hemisferio derecho, y de forma bastante profusa, ¿no? Que es el hemisferio de este lado, ¿no? Es el derecho, y allí ustedes ven que hay una activación sobre todo en corteza frontal. Entonces ahí nosotros descubrimos que realmente la música está confirmando estas funciones del cerebro, y se va más al hemisferio derecho frontal porque está buscando, ¿no? El cerebro está buscando un significado para este tipo de música, que en realidad es una música, como les dije, medio de terror, es caótica. Les platico, la música fue compuesta por Prodromides, compositor francés, para una película que se llama Danton. Y Danton, bueno, fue este personaje de la Revolución Francesa. Cuando Danton finalmente es condenado y llevado a la guillotina, esta música que Prodromides hizo es justo cuando en la película Danton va caminando hacia la guillotina. Entonces todo lo que él siente, vive en ese momento, ¿no? De sentirse ya en ese trance crucial, ¿no? de la muerte por la guillotina. Entonces es una música verdaderamente espantosa, ¿no? Entonces, claro, ante esta música llena de efectos, nada de ritmo, ¿no? Cosas impredecibles, el cerebro lo primero que hace es buscar un significado. Y eso lo encontramos en estas activaciones del hemisferio derecho. A partir de esto también buscamos las diferencias de género, ¿no?
Aquí encontramos entonces que sí hay diferencias en el género. Las mujeres difieren en las funciones cerebrales de los hombres, pero aquí confirmamos que también hay una diferencia en cuanto a la música, en emociones agradables y desagradables. La diferencia es tanto cualitativa como cuantitativa, pero llama la atención la cantidad de conexiones que tienen las mujeres, ¿no?, al evaluar la música agradable, y a diferencia de los hombres, que realmente es escasa. Esto lo vemos cuando vemos aquí la evaluación de las emociones en sí mismas, como para sentirse alegre, las mujeres tienen una serie de palabras para describir ese sentirse alegre, mientras los hombres pues nada más tienen dos, ¿no? Confortable o tranquilo. Entonces, esto habla de esas diferencias que notamos todos los días, pero tienen este sustrato neurobiológico. Después nosotros pasamos a otro trabajo a partir de estas experiencias. Ya vimos qué pasa con el procesamiento de la música en el episodio depresivo mayor, sin tratamiento. Es el primer episodio de hombres, fueron puros hombres, y sin ningún tratamiento, sin ningún tipo de tratamiento, ni psicoterapia, ni farmacoterapia. Entonces queríamos saber qué pasaba en esos cerebros con respecto al procesamiento de la música. Usamos esos dos estímulos igual, la invención a tres voces de Bach y la pieza de Prodrómides. Y aquí, bueno, hicimos una construcción en bloques para meter a la resonancia magnética y respetamos el mismo modelo para el electroencefalograma. Estos son los resultados en la resonancia magnética, ¿no? En los sujetos control vemos una activación muy normal, ¿no?, en todo el cerebro. Vemos cómo la ínsula se está activando, ¿no?, tanto en la música de Prodrómides, que es la de aquel lado. Vemos muchísima más activación en Prodrómides, en la música de terror, que en la música de Bach, ¿no? Y esto no quiere decir que se le ponga más atención o menos atención, o que esté por el tipo de música en sí, sino es la demanda del cerebro para encontrar el significado, ¿no? Entonces, en esa música extraña, el cerebro busca todos los medios para saber de qué se trata. Y en la música de Bach, como es una música ya a la cual el cerebro está adecuado, ¿no?, porque es una música occidental, una música tonal, ya dentro de la octava musical, con esos tonos y semitonos bien conocidos, tanto en la música popular como en la música clásica. Entonces, todos esos patrones que el cerebro ya contiene, los usa para interpretar la música de Bach. Y entonces usa menos cantidad de cerebro para poder interpretar esta música, ¿no? De todos modos, vemos cómo la música de Bach está usando más el hemisferio derecho que el hemisferio izquierdo, ¿no? Quiere decir que esta música de Bach no era muy usual para estas personas que usamos como sujetos control. ¿Y qué pasa con los sujetos con depresión? Los sujetos con depresión responden menos, responden mucho menos, y sobre todo no hay una activación a nivel del sistema límbico. Los sistemas de la emoción están bloqueados, ¿no? Y aunque sí hay una respuesta del cerebro, ¿no?, cognitiva, no se está realmente sintiendo, a pesar de que nosotros les preguntamos a los sujetos, ¿sientes la emoción o de qué emoción se trata? Y ellos nos dijeron qué emoción era. Realmente no le estaban sintiendo con su sistema emocional, ¿no? No pasaban las emociones al cuerpo, la experiencia corporal. Y este es entonces finalmente el resultado de la resonancia magnética, en un resumen, que nos habla de la música desagradable en la parte superior y la música agradable de Bach en la parte inferior. Vemos cómo en Bach, en la parte central del cerebro, se está activando, que es propiamente toda la región del sistema límbico, ¿no? Lo rojo es los pacientes, ¿no? Perdón, el azul son los pacientes y el rojo son los controles. Entonces, los rojos son, digamos, una percepción normal, ¿no?, de la música, y el azul son los pacientes. Entonces,
claramente se ve cómo los pacientes tienen mucho menos activaciones. Solo en prodromides se logró una activación de los pacientes en esta parte del sistema límbico por el miedo que pudo haber desatado. Sin embargo, casi todo se va hacia solamente esa parte perceptual, ¿no?, en la corteza temporal. De aquí entonces también sacamos otro estudio, que es la espectroscopía por resonancia magnética nuclear, en pacientes con trastorno depresivo. También aquí salió un artículo. Evaluamos a los pacientes con escalas clinimétricas y se hizo la espectroscopía con el resonador de 3 teslas. Aquí mostramos, se hace el registro en una zona que es el cuadrito, o sea, es un voxel. En ese voxel se registran todos las sustancias, ¿no?, los metabolitos que se encuentran en esa región. Y estos metabolitos nos van a decir qué está pasando con los pacientes depresivos en esta región. ¿Por qué elegimos esta región? Esta es la parte del cíngulo posterior. La parte del cíngulo posterior es importante, sobre todo en depresión, porque allí es en donde el sujeto está elaborando sus pensamientos y las ideas autorreferenciales con respecto a sí mismo. Y sabemos que los pacientes depresivos tienen algo que se le ha llamado, algunos le llaman la rumia. Y esta rumia se está repitiendo y repitiendo y repitiendo su desgracia, repitiendo su dolor, repitiendo sus fallas, repitiendo sus culpas. Esto entonces es una rumia, ¿no? Todo el tiempo están sobre eso y parte precisamente del cíngulo posterior. Entonces, ¿qué pasa en el cíngulo posterior?, ¿no? Y la sustancia que nosotros estamos tratando de identificar es ese piquito que está de aquel lado, que es el mioinositol, el N-acetildiaspartato, que es un indicador de integridad neuronal, también se midió y es el pico más grande. Todo esto es comparado con un pico de agua, que en realidad el agua, si se mostrara aquí, sería un pico que rebasaría el edificio. Pero aquí estamos con estos metabolitos que finalmente vemos el resultado que obtuvimos, en donde se ve que el mioinositol está con un cambio significativo, ¿no?, con una muy buena significancia, y está elevado en estas regiones. Esto nos dice que el mioinositol posiblemente nos está indicando un problema inflamatorio. De todos modos, falta investigar más a fondo este problema. Y también encontramos una baja en el N-acetildiaspartato, lo cual nos dice que hay daño en algunas neuronas. Aquí vemos también otra vez el N-acetildiaspartato, como tiene una baja que no es significativa, pero el mioinositol sí tiene una diferencia significativa, un aumento del mioinositol que está hablando de ese esfuerzo de las neuronas por recuperarse. Ahora bien, hicimos también unos estudios ya propiamente con la musicoterapia como intervención psicoterapéutica. Y entonces aquí la musicoterapia es el uso de la música con fines terapéuticos, y hay métodos, hay técnicas, hay muchas escuelas de musicoterapia en el mundo ya bien formalizadas, con sus propios estilos, sus propios métodos y técnicas. De las más importantes son la de Brucia en Estados Unidos o la de Argentina en Benenson, que es más psicoanalítica. Parte de toda esta tradición de Juliette Arvin en Gran Bretaña. Hay muchas escuelas que más bien cultivan la etnomusicoterapia, y otra derivación sería algunos grupos que hacen lo que llaman biomúsica. En las intervenciones de musicoterapia ponemos a tocar a la gente o solo la ponemos a escuchar. Eso hace la diferencia en que sea activa, receptiva, o usar ambas cosas. Puede incluir entonces improvisación, recreación, composición y todo lo que se puede hacer. Aquí nosotros trabajamos con pacientes con trastorno de ansiedad generalizada. Y sí hago aquí la puntualización de que son personas con trastorno, o sea, no es nada más una persona que tiene ansiedad y que, ay, me siento ansioso por esto o por lo otro.
sino realmente son personas con trastorno. ¿Qué significa esto? Que la enfermedad o la ansiedad ha llegado al nivel de impedirles llevar una vida normal. Entonces, en el trastorno, los sujetos ya no pueden llevar una vida normal. Muchos de estos pacientes ya no podían salir a la calle, cuando menos no solos, y siempre tenían que estar cuidados y siempre estaban con ese miedo, ¿no?, de poder sufrir un ataque de angustia, ¿no?, al momento de salir a la calle o al momento de estar en cualquier lugar. Entonces son personas realmente con un daño considerable. Empezamos a trabajar con esas personas que estaban, por supuesto, en tratamiento farmacológico. Esta psicoterapia sería un complemento al tratamiento farmacológico. Y los resultados que obtuvimos fueron bastante buenos. En el pretest, que son las barras azules, encontramos altos niveles de ansiedad, y también medimos el IAB, es el inventario de ansiedad de Beck, ¿no?, que es un inventario de autoaplicación, pero es bastante usado en la clínica, y después el inventario de depresión de Beck, el IDB. El inventario de depresión también lo usamos porque sabemos que la gente que tiene ansiedad siempre va acompañada de depresión, y al revés, la gente que tiene depresión también tiene niveles de ansiedad. Entonces, con esto, bueno, corroboramos que efectivamente así es, y trabajamos en el control de ambos trastornos. El trastorno depresivo mayor en remisión también nos daba un reto, ¿no?, y también hicimos un manejo complementario con musicoterapia. El trastorno depresivo mayor responde bastante bien a los fármacos. Sin embargo, cuando los sujetos llegan al momento de la remisión, cuando ya están, entre comillas, curados, ¿no?, por la farmacoterapia, resulta que todavía tienen algunos síntomas, ¿no?, que ya la clínica psiquiátrica no considera como importantes, porque la clinimetría nos dice, ya, ¿no?, llegaste a tu punto, ¿no?, de recuperación, y entonces, bueno, solo es mantener que no vuelva a haber una recaída. Sin embargo, nos damos cuenta que las personas que siguen con este tipo de síntomas, que también se les ha llamado síntomas residuales, tienen una mayor propensión a la recaída. Entonces nosotros nos abocamos a tratar de ver si podíamos reducir estos síntomas residuales de la depresión con la musicoterapia. Y sí, bueno, usamos aquí una clinimetría mucho más completa. Medimos los niveles de depresión con 3 instrumentos, y medimos el funcionamiento o la funcionalidad, porque el propósito del tratamiento se trata de regresar al paciente a la funcionalidad anterior, ¿no?, cómo estaba funcionando antes. Y también evaluamos el estrés percibido y los niveles de calidad de vida, ¿no?, si realmente se está recuperando esa calidad de vida que el paciente tenía antes de caer enfermo. Y los resultados que tuvimos fueron también positivos con la musicoterapia, tanto en el Hamilton, en el Beck, ¿no?, y en el Montgomery, que son los test para medir depresión. En todos hubo una baja de la depresión, que ya de por sí estaba baja, y la bajamos aún más. En la evaluación de la funcionalidad también tuvimos resultados positivos, ¿no?, en la prueba de medio, ¿no?, en el PSP, a mayor puntuación es mejor la funcionalidad. En los otros, a menor puntuación, es mejor la funcionalidad. Pero todos son datos positivos. Y en calidad de vida también tuvimos un aumento, ¿no?, tanto en salud física, psicológica, relaciones sociales y del ambiente. Y de aquí pasamos a otra forma de arteterapia, que es la de la danzaterapia, que presenta un alumno, Sergio, que él va a dar la próxima plática y les va a hablar más ampliamente sobre el trabajo que hizo también con pacientes con trastorno de ansiedad. Entonces, bueno, fue explorar la afectividad y recuperar, ¿no?, los niveles, bajar los niveles de trastorno de ansiedad.
Y los resultados arrojaron una disminución de las puntuaciones de las variables de ansiedad, rasgo y estado con una prueba que se llama el IDARE. Y de los datos obtenidos a través del ISRA, los resultados que destacan son las reacciones cognitivas y fisiológicas de la ansiedad, las cuales se vieron disminuidas significativamente, ¿no? Realmente los resultados que se obtienen son no solo por la aplicación de la música, y esto hay que decirlo, la musicoterapia, la arteterapia, la terapia con danza o con pintura o con escultura, es una terapia que va acompañada de una inducción y acompañada de toda una técnica de manejar los conflictos del paciente. A través del arte, el paciente encuentra sus conflictos. Ciertamente, ¿no? Y esto yo lo experimenté directamente, la música sola puede tener un efecto, ¿no? Hay una experiencia, por ejemplo, de una compañera que puso en una prueba, ¿no?, a comparar la hipnosis ericksoniana con una terapia cognitiva y después con la música como control, o sea, les puso la música nada más, pues para que se distraigan, ¿no? En el mismo tiempo que yo hago estas pruebas, ¿no?, acá se distraen con la música y pues ya no va a pasar nada. ¿Y qué sucedió? Pues que a la mera hora la música tuvo resultados tan buenos como la hipnosis ericksoniana, ¿no? O sea, nada más de estarla oyendo. Entonces sí, efectivamente la música tiene un efecto. Sin embargo, ¿qué tanto va a durar ese efecto? Esa es, digamos, una de las preguntas. Y la otra es, bueno, ¿qué tan bueno es este efecto, ¿no?, solito, o qué tan bueno sería si nosotros además damos una terapia más completa en donde tengamos un diálogo con el paciente acerca de lo que él fue recuperando con la música? Porque la música le está haciendo surgir, ¿no?, estados particulares. Esos estados particulares son muy importantes. Finalmente, también trabajamos con modelos animales. Y este trabajo con un modelo animal fue con ratones. Aquí la pregunta era, ¿qué va a pasar si aplicamos la música a los ratones comparado con ambiente enriquecido? Porque existen ya trabajos previos en donde, por separado, ¿no?, a ratones con música, ¿no?, se les pone un laberinto, y los ratones que escuchan música, a diferencia de los que no escuchan música, los que sí escuchan música resuelven más rápido el laberinto, ¿no?, y tienen mayor resistencia a la depresión. Y lo mismo sucede con el ambiente enriquecido. En el ambiente enriquecido, a la caja donde viven los ratoncitos, les empiezan a poner tubitos, escaleritas, lugares donde esconderse, y ese es el ambiente enriquecido. ¿Qué es lo que hace el ambiente enriquecido, ¿no? En realidad lo que hace el ambiente enriquecido es aumentar la motricidad. Los ratoncitos se mueven más porque les interesa subir, bajar, explorar. Entonces, ya llegó Sergio. Entonces aquí nosotros comparamos y preguntábamos, bueno, ¿la música va a unirse al efecto del ambiente enriquecido? ¿Van a reforzarse entre sí y van a dar un mejor efecto? Entonces metimos a ratoncitos solo con ambiente enriquecido, otros solo con música, y otros con ambiente enriquecido y música, y por supuesto ratones control que no tenían ninguna de las dos. Y sí, efectivamente obtuvimos resultados, pero aquí lo que nos sorprendió es que no son los mismos mecanismos, es decir, no hubo un reforzamiento del ambiente enriquecido por la música, ni de la música por el ambiente enriquecido. Sí hubo cierta influencia, pero no fue algo que se adhiriera, ¿no?, y se sumara y diera un efecto mayor. No, o sea, el mecanismo motor es muy independiente del mecanismo auditivo. Y esto lo vemos también en parte de los resultados que obtuvimos, porque este estudio se dedicó más que nada a explorar qué pasaba en hipocampo, porque en hipocampo es a donde llegan, ¿no?, todas las informaciones nuevas, ¿no? Entonces, como sometimos a estos animales a información nueva, exploramos qué pasa en hipocampo, es en donde se va forjando la memoria.
Y aquí en el hipocampo efectivamente hubo cambios, tanto del ambiente enriquecido como de la música, pero hubo más cambios del ambiente enriquecido que de la música. Sin embargo, cuando exploramos la corteza frontal, que es en donde se hacen las decisiones, resulta que la música tuvo muchísimo más activación en corteza frontal y el ambiente enriquecido menos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que, bueno, hay un mecanismo diferente de entrada y que para procesar la música necesita más esa parte frontal, ¿no? Que es la que de alguna manera dio resultados interesantes como el que se ve aquí. La última barra de azul marino es la de la música, ¿no? En todas las gráficas. Y nada más quiero decirles, ¿no? Hay muchas cosas que ver aquí, pero como el tiempo que tardó el animal en inmovilizarse. Esta es la prueba de nado forzado. Es decir, se mete al ratón a un recipiente con agua que no pueda tocar el fondo y entonces el ratón tiene que estar nadando. Nada, no tiene por dónde salir. Entonces aquí la apuesta, ¿no? Es algo, muchos le llamarían salvaje, ¿no? La apuesta es que el animal se va a cansar. Entonces, ¿cuál es el momento en que se cansa? Ese momento en que el animal se cansa es el momento que se le llama la desesperanza. O sea, pierde la esperanza ya de que, ¿para qué nado? ¿No? Bueno, claro, no lo razona así el ratón, pero ese punto, ¿no?, de la desesperanza es el que se mide con esta prueba de nado forzado. Entonces, ¿qué nos está indicando esta barra grande abajo? Que el ratón tardó más tiempo en llegar a ese punto de desesperanza. Este ratón que escuchó música durante 3 semanas, pura música de Mozart les pusimos, alcanzó un nivel, podríamos decir, de resiliencia ratonil, pues sí, que le permitió resistir más, ¿no?, durante el nado, manteniendo la esperanza de poder en un momento dado salvarse, ¿no? Y arriba son los momentos de inmovilidad, ¿no?, que todos los demás tuvieron más momentos de inmovilidad y los ratones que escucharon música menos, ¿no? Entonces también fue un resultado positivo. ¿Y de dónde viene esto? Podríamos pensar, y aquí es un dilema, ¿no? Los ratones tienen esa sensibilidad artística y dicen, sí, me encanta Mozart, ahora que lo escuché ya me gusta mucho. Pues no. Y tampoco tienen una sensibilidad artística. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad biológica para poder percibir ritmos, para poder percibir alturas, que viene de nuestra genética, que está ajustada a la naturaleza, al mundo de la realidad. Sin embargo, el arte no es solo eso. El arte en el ser humano va más allá, es decir, hay un brinco en la percepción de la realidad, en donde entra todo esto que han estado exponiendo acerca de la subjetividad, ¿no? O sea, el ser humano tiene un pensamiento acerca del objetivo, acerca de la realidad. Yo puedo decir, este es un podio, este es un micrófono, esto es esto y esto es lo otro, ¿sí? Pero también tengo una parte subjetiva, ¿no?, que a mí me puede llevar a la fantasía, a la poesía, al imaginar historias, cosas que no existen. Eso es una cualidad que tiene el Homo sapiens desde su origen y no tiene, por ejemplo, el Neandertal, ¿sí? Los homínidos anteriores no tienen esa capacidad de poder imaginar y de poder crear de la manera como lo hace el Homo sapiens. En realidad, ese cambio en las dos formas de pensamiento es lo que logró llevar al Homo sapiens a todo el éxito evolutivo que está teniendo hasta la actualidad. Claro, ¿cuál es el problema ahorita? El problema es que estamos y hemos perdido ya desde hace mucho esa parte, ¿no?, que nos permite valorar nuestra subjetividad, que nos permite valorar los valores humanos. Eso se ha perdido. Ya no hay valores, ya no hay gente que le interese y dice, no, aquí lo que importa pues es el dinero, aquí lo que importa es lo directo, ¿no? Tengo,
soy, ¿no? No tengo, pues no, a ver cómo le hago, pero debo tener. Bien, entonces eso es lo que se plantea al final, ¿no? En un diálogo con la filosofía, finalmente hay todo un desarrollo, y hablaban hace ratito de Herbert Read, y él habla, ¿no?, de estas conclusiones, que el arte es una forma de conocimiento tan precioso para el hombre como la filosofía o la ciencia, y no debe hacerse diferenciación entre ciencia y arte, porque el arte es representación y la ciencia explicación de la misma realidad. Es una forma de conocimiento, el arte, paralelo a las otras, pero distinto de ellas, por medio del cual el hombre llega a comprender y asir su medio sociocultural, que tiene que ver con su subjetividad. Solo cuando reconocemos claramente esto podemos empezar a apreciar la importancia del arte en la historia de la humanidad. Gracias.